presentar hoy la charla de Felipe. Ya me salió el... Felipe, bueno, ya todos ustedes lo conocen, fue estudiante de doctorado de Ramón en el IMAS y ahorita es becario postdoctoral nuestro en el Instituto de Matemáticas. De lo que nos va a hablar aquí es de los resultados que obtuvo en su tesis de doctorado. Entonces su plática se llama Existencia local para un sistema hiperbólico parabólico de ecuaciones casi lineales a través de un argumento de punto fijo, no contractivo. Gracias, Felipe. Es todo tuyo el micrófono. Gracias. ¿Sí me oyen bien todos? ¿Hay algún problema? Yo te oigo perfecto. Perfecto, ok. Bueno, gracias. Entonces, sí, el título de mi plática es ese. Nada más quiero decir que al final espero convencerlos que el sistema es parcialmente hiperbólico parabólico y el punto fijo que voy a utilizar es no contractivo. ¿Sale? Bueno, entonces, rápidamente, nada más déjenme introducirles las ecuaciones de Navier-Stokes, Navier-Fourier-Stokes compresibles para un fluido compresible viscoso que conduce el calor. En el espacio, o sea, D igual a 1, 2 o 3, ¿va? La primera de estas ecuaciones, ¿sí ven mi flechita, verdad? La manita. Okay. Sí. La primera de estas ecuaciones es la conservación de masa, la segunda es el balance de momento lineal, es decir, la segunda ley de Newton, y la tercera es el balance de energía, es decir, la primera ley de la termodinámica. U es la velocidad, ρ la densidad de masa, E es la energía total, la E minúscula es la energía interna, y Q es el flujo de calor, ¿sale? Entonces, fíjense, ese sistema de ecuaciones aparece de los postulados básicos de la dinámica de fluidos, pero hay muchas variables, más que ecuaciones. En D igual a 3, hay 5 ecuaciones nada más, ¿va? Pero hay muchísimas variables, ¿va? Hay como 11 variables. Entonces, para cerrar el sistema se utiliza la teoría de ecuaciones constitutivas. Entre ellas van a encontrar la ecuación para el tensor de estrés, que es la T, donde me está relacionando las variables con U y con P, que es el campo de presión. Muy lambda son los coeficientes de viscosidad newtoniana, ¿va? Estamos modelando un fluido newtoniano, ¿sale? Bueno, para terminar de cerrar el sistema, se necesita incorporar una ecuación que relacione a Q con el gradiente de temperatura, o con la temperatura, mejor dicho, ¿va? Usualmente se utiliza la ley de Fourier, ¿sale? ¿Cuál es el problema de utilizar la ley de Fourier? Que cuando uno intenta resolver la primera ley de la termodinámica junto con esta ley de Fourier para la segunda derivada temporal de la temperatura, uno obtiene la famosa ecuación de calor, que ya conocen, y el problema de esta ecuación es que transmite perturbaciones en las condiciones iniciales con velocidad infinita, y por lo tanto contradice la relatividad o el principio de causalidad, ¿sale? Entonces, hay maneras de corregir esto, ¿ok? Yo les voy a hablar de la ecuación de Maxwell-Cataneo-Christoph, o mejor conocida como la ecuación de Christoph, que es esta, ¿va? Es otro modelo para el flujo de calor, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? De hecho, vean, si la tau, ahorita les digo quién es tau, fuera cero o fuera muy pequeñita, les queda el modelo de Fourier, ¿sí? Toda la derivada, todos los términos que están dentro del corchete se conocen como derivada de Lee-Oldroyd, ¿va? Ahora, tau se conoce como el tiempo de relajación y es específico de un material, ¿ok? El material determina tau, ¿va? Y tau se refiere a qué tanto tiempo tarda el material en reaccionar a un gradiente de temperatura, ¿sale? Eso es lo que Fourier no tiene. ¿Perdón? Oigo. En el lado derecho es un laplaciano y es Q proporcional a teta. No, perdón, el lado derecho es el gradiente, es nabla. Es un gradiente, pero Q es el calor, ¿no? El flujo de calor. Es el flujo del calor. ¿Es el gradiente de teta o qué? ¿Teta es la temperatura o qué? Teta es la temperatura, sí. Sí. ¿Okay? Teta es la temperatura, ¿va? En este caso, kappa. Entonces, como la ecuación del calor cuando tau es igual a 0. Cuando tau es igual a 0, obtienes el modelo de Fourier.
y cuando lo utilizas con la primera ley de la termodinámica, obtienes la ecuación de calor. Ok, súper. Ya. ¿Ok? Entonces, hay varias maneras, tal vez han oído de otra. Imagínense que todos los términos dentro del corchete que dicen nabla fueran cero. Todos esos cero. Entonces obtienes el modelo de Maxwell-Cataneo. Si ustedes utilizan ese modelo con la primera ley de la termodinámica, obtienen la famosísima ecuación del telégrafo. ¿Vale? Es una ecuación hiperbólica y ya no tiene esa contradicción con la relatividad. ¿Va? ¿Cuál es el problema? Que no satisface un postulado en dinámica de fluidos que se llama el principio de objetividad, que te dice que hay ciertas cantidades, en este caso el flujo de calor es una de ellas, que debe ser invariante bajo transformaciones rígidas. Bueno, la ecuación de Christoph sí lo satisface. En particular, es invariante bajo transformaciones galileanas. ¿Ok? Entonces, esa es una ventaja que tiene la ecuación de Christoph. Ahora, también corrige el problema de velocidad infinita de propagación, o eso es lo que pensaban, o es lo que piensan. ¿Sí? Yo descubrí que no necesariamente ese es el caso. ¿Va? Y fíjense, los primeros dos puntos, estos dos puntos azules, sí son postulados en física. Son postulados que deberían satisfacerse. El tercero, ¿ok? No lo es, ¿va? Pero esta ecuación de Christoph, de hecho, fue formulada en particular persiguiendo este tercer objetivo, que uno pueda resolver para una ecuación, la segunda derivada de la temperatura en el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando ustedes acoplan las ecuaciones de hace un momento, balance de masa, balance de momento, balance de energía con esto, y lo escriben en forma cuasilineal para las variables ρ, b, velocidad, θ, temperatura y q, flujo de calor, el sistema se conoce como sistema de Cataneo-Christoph. ¿Ok? Para fluidos compresibles. Les pongo aquí, por puro compromiso, las hipótesis termodinámicas básicas. T1, ¿okay? Es parte de las ecuaciones constitutivas, simplemente me dice, es algo que aprende uno en termodinámica, de un conjunto de variables termodinámicas, siempre hay dos que son independientes, todas las demás se pueden escribir en términos de ellas. ¿Ok? T2 es equivalente a la segunda ley de la termodinámica, a la desigualdad de Clausius-Dunheim, para el modelo de Navier-Fourier-Stokes, que al menos para taus muy pequeñas debe ser cierto. ¿Ok? Y T3, aunque cada una de esas ecuaciones, una de esas desigualdades tiene un significado físico importante, a fin de cuentas lo que me asegura es que el sistema sin viscosidad de Navier-Fourier-Stokes es hiperbólico. ¿Sale? Entonces, cuando empezó mi doctorado, nosotros empezó a través de una observación. ¿Ok? Fíjense, déjenme regresar un momento. Aquí está. Cuando ustedes acoplan la ecuación de Christoph, de Cataneo-Christoph, esta ecuación la acoplan con el sistema de ecuaciones básicas de la dinámica de fluidos, ahora están introduciendo un término de relajación, la Q, o, entre comillas, eso es lo que pensamos, ¿va? Y no nada más eso. Las ecuaciones de Navier-Fourier-Stokes tienen difusión, tienen segundas derivadas en la temperatura. Esta ya no lo va a tener porque ahora Q es una variable de estado, es parte de las variables que uno quiere determinar. Entonces uno dice, bueno, con este cambio, ¿ok? De quitar el término fuertemente elíptico de la temperatura e introducir este término de relajación, ¿qué pasa con el sistema? ¿Esta nueva ecuación o este nuevo modelo realmente es disipativo? ¿Ok? Bueno, esa es la pregunta que motivó el doctorado. Entonces, miren, esta es la forma general cuasilineal del sistema. ¿Ok? Omega es un convexo, es el conjunto de variables de estado. Todas estas matrices son matrices de orden 2D más 2. ¿Ok? En 3 dimensiones es un sistema de 8 ecuaciones. Las matrices son de 8 por 8, es un sistema bastante grande. ¿Va? Eso es porque Q tiene 3 componentes. ¿Vale? Y nada más déjenme establecer aquí un par de definiciones. Introducimos los símbolos de las derivadas, digamos, de los flujos, ¿sí? Las AJ, y el símbolo de B, que usualmente le decimos tensor de difusión, y a los BJK, tensores de difusión, matrices de difusión. ¿Vale? Esos son los símbolos de Fourier, los que conocen.
¿va? En una dimensión espacial, les pongo aquí las matrices, el sistema, la derivada de Oldroyd, de hecho, se reduce a la derivada material en física. Cuando tú lo evalúas en B igual a 0, que hay 2D más 2 eigenvalores reales y 2D más 2 eigenvectores linealmente independientes, es decir, cuando el problema es diagonalizable, decimos que es hiperbólico, ¿sale? El concepto de hiperbolicidad está relacionado con dos cosas. El concepto de la propagación finita de perturbaciones y con el hecho de que, por ejemplo, para sistemas lineales con coeficientes constantes, la hiperbolicidad es equivalente al buen planteamiento de una ecuación, del problema Cauchy de una ecuación, ¿ok? En L2, ¿sale? Es decir, que puedas encontrar estimaciones en L2, ¿ok? Bueno, si por otro lado las AJ fueran 0, si tuvieran un sistema con AJ 0, ¿ok? Y el tensor de difusión satisface que sus eigenvalores tienen parte real no negativa, entonces decimos que es parcialmente parabólico. ¿Vale? ¿Ok? Cuando tenemos los dos términos acoplados, metidos en el modelo, decimos que el sistema es hiperbólico parabólico. ¿Va? Cuando las matrices, todas las matrices que aparecen ahí son simétricas, decimos que el sistema es simétrico. ¿Ok? Y A0 tiene que ser positivo definida. ¿Va? Bueno, puede que no sea simétrico, pero puede que haya una matriz positiva definida, ¿ok? De tal manera que cuando yo la multiplico por la izquierda, me simetrice todo. Ajá. Y con la condición de que S por A0 sea positivo definido. Esto es usual, este tipo de propiedades son usuales de encontrarse en dinámica de fluidos. ¿Sale? De hecho, todo sistema que tenga una entropía convexa tiene un simetrizador. ¿Sale? Bueno, entonces miren, vamos a linealizar el sistema de Cataneo-Christoph en una dimensión, vamos a expandir en Taylor nuestras matrices y vamos a linealizar alrededor de un estado constante. ¿Sale? Linealizamos alrededor de un estado constante, nos quedamos con los términos de primer orden y me queda esta ecuación de aquí. ¿Va? Entonces, hay una manera de contestar la pregunta que hace rato hice, de si realmente el sistema es disipativo a nivel de linealización, y que es con la famosa condición de Kawashima-Shizuta. Entonces, la condición de Kawashima-Shizuta o la condición de acoplamiento genuino de Kawashima-Shizuta dice que cada vez que tú tengas un vector propio B de esto, ¿vale? No puede ser elemento del kernel de B y de D. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna onda hiperbólica va a ser solución del sistema con difusión, lo cual físicamente debería tener sentido. ¿Sí? Decimos que el tensor de difusión disipa todas las ondas hiperbólicas. ¿Ok? ¿Va? Bueno, Kawashima y Shizuta mostraron que bajo la condición 1, que el sistema sea simétrico o en su defecto simetrizable, demostraron el siguiente teorema de equivalencia, ¿ok? Que se puede hacer en varias variables también. ¿Va? El sistema es estrictamente disipativo, que en particular eso está relacionado con la estabilidad espectral. El sistema está genuinamente acoplado. Existe algo que se llama matriz de compensación. Y la afirmación 4, que es nada más una forma más precisa de decir que el sistema es disipativo. Bueno, resulta que ellos probaron que las matrices de compensación implican la existencia de tasas de decaimiento globales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la belleza de este resultado? Que todas estas cosas por sí solas, 1, 3 y 4, son complicadas de probar, pero 2 no. Lo único que hay que hacer, uno se lo puede dar a un alumno de lineal 1, ¿no? Verifica que este vector no esté en estos kernels, este eigenvector no esté en estos kernels y pum, ya estuvo. Y eso implica la disipatividad estricta y el decaimiento de soluciones, ¿va? Kawashima y Shizuta probaron que las ecuaciones de Navier-Stokes están genuinamente acopladas, ¿va?
En un paper, junto con mi tutor, el doctor Ramón Plaza y el doctor Carlos Málaga, calculamos las matrices de compensación y calculamos la siguiente tasa de decaimiento para las soluciones en una dimensión. Ajá. Pero muy importante, esto no es un resultado de existencia global. Está condicionado a la existencia. De hecho, si existen soluciones, bueno, entonces decaen de esta manera. ¿Sale? Bueno, ¿cuál era el siguiente paso entonces? El siguiente paso pues era complementar este resultado y el resultado en varias variables, porque queríamos hacerlo a varias variables también, complementarlo con un resultado de existencia local. ¿Ok? Y les digo que tratar de generalizar, al menos verificar la condición de Kawashima-Shizuta en varias variables. Pero es ahí donde empezaron los problemas. ¿Va? Dijimos, bueno, el método de linearización y punto fijo es el método usual para tratar este tipo de problemas. ¿Sí? Que les dice, imagínense que les doy alguna U, ¿sale? Les doy alguna U en un conjunto X y X está metido en un espacio de Banach, ¿va? Y ustedes prueban que el problema lineal o linearizado, ¿okay?, está bien planteado en L2 en este caso, ¿sale? Y después definen el mapeo T o la T elegante que va de X en X como T de U igual a B. Ajá. Ya que tienen eso, si escogieron X adecuadamente, pueden probar a través de estimaciones, o si tienen suficientemente fuertes sus estimaciones, pueden probar que existe un punto fijo. ¿Vale? Ese es el método de linearización y punto fijo. ¿Va? Entonces, tener T de U igual a U, pues implica que tienes un punto fijo de la ecuación. ¿Vale? Entonces es un método estándar. Este tipo de problemas se ha estudiado antes. ¿Ok? Ese es el caso, les pongo ahí varias referencias, ese es el caso puramente hiperbólico, simétrico hiperbólico. Ahora, este caso me interesa mucho, es el hiperbólico parabólico desacoplado. ¿Qué quiere decir acoplamiento? Acoplamiento quiere decir, fíjense, ustedes hacen una partición en la U mayúscula, como 1, U2. Y en la ecuación de U1, esta primerita, no aparecen derivadas de U2. Entonces decimos que está desacoplado. Si aparecieran derivadas en el lado izquierdo, decimos que está acoplado. ¿Sale? Lo mismo abajo. Está desacoplada la ecuación de U1, porque no aparecen en el lado izquierdo derivadas de U1. ¿Ok? Entonces, este tipo de sistemas, les pongo aquí dos referencias importantes, pero la escuela japonesa de análisis estudió estos problemas. Hay una cantidad no numerable de referencias de estos. ¿Ok? Pero yo diría que culminan con los resultados más importantes de Kawashima y los de Matsumura. ¿Va? Entonces, si tienen interés, pueden revisar esas dos referencias y las referencias que ahí vengan y van a encontrar bastantes cosas. ¿Va? ¿Cuál es la ventaja de asumir que el sistema está desacoplado o tener un sistema desacoplado? Que tienes que hacer estimaciones de energía por separado. Es suficiente hacerlas por separado. ¿Ok? Y una tercera referencia importante es un sistema también acoplado, ¿ok? Pero se utiliza el teorema del punto fijo de Schauder, ¿va? Bueno, hay otro resultado muy importante que se debe a Denis Serrey. Te dice, mira, si tu sistema lo puedes escribir así, tu forma cuasilineal además la puedes escribir del lado derecho así, como en forma de divergencia, y tu sistema viene de una ley de balance viscosa y hay una entropía convexa que es estrictamente disipativa, es decir, una función eta escalar de W que tiene que satisface esta desigualdad grandota, entonces también puedes probar existencia local. ¿Va? Bueno, nada más que fíjense, si yo tuviera un sistema acoplado, hay un truco muy interesante para hacerlo desacoplado. ¿Va? Imagínense que les dan este sistema que está acoplado, como les dije, aparecen derivadas de B en la ecuación para U y viceversa. Entonces, hagan F1 igual a los términos no lineales G1 menos el acoplamiento y F2 lo mismo. Entonces se desacopla. Ajá. Y la linealización se desacopla. Nada más que ojo, esa no es la linealización obtenida del teorema de Taylor. Esa no es la linearización con la que yo obtuve mi resultado para la condición de Kawashima-Shizuta. No me sirve
para decir, ah, miren, mi sistema además tiene soluciones, existen soluciones para ese sistema lineal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el chiste? Bueno, el chiste era hacer mis estimaciones, obtener un muy buen resultado, suficientemente bueno, de existencia o de buen planteamiento para una ecuación lineal, ¿ok? Y que además yo pudiera usarlo para hacer la parte del punto fijo. ¿Ah? Que obtuviera estimaciones suficientemente fuertes para que yo pudiera hacer eso. Pero fíjense, el sistema no se puede aplicar en forma no se puede escribir en forma conservativa. No puedo aplicar los resultados de SER. ¿Sí? En otro paper mostré que el sistema en varias variables no es simetrizable y peor aún, ni siquiera es hiperbólico. ¿Ok? Ni siquiera es hiperbólico. Entonces eso es que de entrada, tal vez si alguien tiene una pregunta podemos hablar al final, pero le quita mucho valor al modelo. ¿Sale? Y no hace lo, por eso les dije, los que propusieron el modelo piensan que realmente eso corrige el problema de propagación infinita de perturbaciones. No, porque al no ser hiperbólico, si fuera hiperbólico o simétrico hiperbólico, lo tendrías, pero ni siquiera es hiperbólico. ¿Vale? Hay acoplamiento en la linealización. Yo hice una partición de 3 variables, y este es el sistema de Cataneo-Christoph, digamos, de forma abstracta. ¿Va? Entonces el chiste es, bueno, probar existencia y unicidad local, ¿va? Pero teniendo un resultado muy bueno de existencia o de buen planteamiento para ecuaciones lineales, ¿ok? Para que yo pueda complementar todos mis resultados, ¿sale? Ahora, cuando uno empieza a buscar referencias de esto, y se empieza a buscar las referencias Kawashima, Matsumura y todos los anteriores, se da cuenta que todos hacen este truco de quitar el acoplamiento. Todos quitan el acoplamiento de la linealización. Y eso sirve para probar existencia local para el cuasilineal, pero no me da mi resultado para el caso lineal, porque es algo distinto. Entonces dije, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué nadie lo hace? ¿Va? Bueno, quédense con esa idea un momento. Lo que sí descubrí es que este sistema, aunque no es simetrizable, es parcialmente simetrizable. Entonces, eso quiere decir que hay una matriz simétrica positivo definida que cuando multiplican por la izquierda toda la ecuación, me da esa estructura de bloque, la A0 me la descompone así, y me descompone así todo lo demás, ¿va? En particular, AI11 y AI33 deben ser simétricas, ¿ok? Es la condición C. AI11, AI33 deben ser simétricas, pero no le pido simetría a nada más de la matriz A. No necesito que A12 sea el traspuesto de A21, no. Ni siquiera necesito que A22 sea simétrico. ¿Vale? Entonces, por eso lo llamo simetrización parcial. Si preguntaran, bueno, ¿cuál es el significado de la simetrización parcial? ¿Que tiene alguna implicación importante? No creo, porque la simetrización parcial no implica la hiperbolicidad. La simetrización, la simetrizabilidad, sí implica la hiperbolicidad. ¿Sale? Bueno, en particular, entre las cosas que hace el simetrizador parcial es que el símbolo me lo hace positivo definido. ¿Ok? Bien. Para el caso en 3 dimensiones espaciales, tenemos que, como ya les había dicho, n es 8 y n minúscula k y p son mis, es la dimensión de cada variable en la partición que había hecho. ¿Ok? Como pueden ver, suma 8. ¿Sale? Entonces, como les decía, no, el simetrizador parcial realmente no tiene grandes implicaciones. ¿Ok? También les pongo por compromiso, porque no quiero detener mucho en esto, hipótesis estándar para las partes no lineales de las inhomogeneidades. ¿Ok? En particular, asumo que F1, F2, F3 en la segunda componente, en el 0, se anulan. ¿Va? Eso es algo que realmente las ecuaciones en dinámica de fluidos satisfacen. ¿Ok? Bueno, entonces este es mi sistema lineal. Ahí les pongo los órdenes de cada una de mis matrices. Y pues yo dije, bueno, realmente, pues es un sistema lineal a fin de cuentas. Si tú le das hipótesis estándar, por ejemplo, que las matrices sean
positivo definidas, invertibles, que es la primera de estas condiciones, y que al menos el bloquecito de difusión satisfaga la condición de Legendre-Hadamard, que a fin de cuentas le da pues esa propiedad de elipticidad fuerte, ¿okay? Con ese tipo de hipótesis estándar, yo debería ser capaz de probar la existencia para el caso lineal, ¿ok? Y por lo que les acabo de decir, me voy a referir a tal sistema como parcialmente hiperbólico parabólico, porque yo les mostré, les dije que yo probé que el sistema no es hiperbólico. Entonces, sí, históricamente se han llamado hiperbólico parabólicos, ¿ok? Pero eso es porque se comen el acoplamiento y no se fijan en lo que está pasando. ¿Okay? Yo no me lo estoy comiendo y por eso me di cuenta, el sistema no tiene por qué ser hiperbólico en su totalidad. ¿Sale? Entonces, por eso le puse parcialmente hiperbólico parabólico. Tal vez un nombre más apropiado para el sistema de Cataneo-Christoph sea parcialmente parabólico, porque la hiperbolicidad, como les digo, ni siquiera la tiene. ¿Va? Entonces, ¿se puede probar existencia y unicidad, estabilidad de soluciones al caso lineal? Sí. Ok, lo hice de manera estándar. Utilicé el método de Vanishing Viscosity. ¿Sale? Entonces, extendemos a un sistema parabólico, resolvemos, ¿ok? Y tomamos en cuenta los dos pasos del método de Vanishing Viscosity, porque es un método que involucra dos pasos. Que tú tengas la existencia para cada épsilon del sistema extendido y que tú tengas una estimación para el sistema cuando épsilon es igual a 0. ¿Sí? Entonces dije, bueno, si le damos hipótesis suficientemente, digamos, pues normales, estándar al sistema, debería poderse hacer esto, ¿ok? En particular les pido que vean H1. H1 es equivalente a decir que S es un entero que es mayor, estricto, que D entre 2 más 1, ¿ok? Y eso es equivalente a decir que S es mayor o igual que S0 más 1. S0 es la parte entera de D entre 2 más 1. Son equivalentes cuando S es entero. Si es real, no, pero es entero, sí son equivalentes, ¿no? Entonces, todas las demás hipótesis son estándar, ¿ok? Y pues es posible encontrar estimaciones de energía suficientemente buenas, o eso es lo que piensas, ¿va? Estas son mis estimaciones de energía, yo les llamo el desacople de la energía, porque en sí la estimación de energía sirve para que tú reconozcas la regularidad de cada variable. Ajá. Entonces, había que desacoplar del sistema linealizado acoplado la regularidad de cada una. Fíjense, si uno tuviera desacople, el K0 y el Φ0, ¿ok? K0 y Φ0 nada más dependerían de la respectiva variable, de U0, por ejemplo, y de la inhomogeneidad de F1, ¿ok? Pero aquí no. Eso te está diciendo de alguna manera que si tú quisieras asegurar pequeñez en una variable, necesitarías hacer trabajo en todas las condiciones o en todos los datos iniciales. Ajá. Entonces, no puedes hacer pequeña nada más una variable, haciendo pequeña su respectiva condición inicial y haciendo pequeña en la norma la F1 o la FI, ¿no? Necesitas hacer pequeño todo. Entonces, ese es de cierta manera son más débiles estas estimaciones de energía por ese acoplamiento en el lado derecho. Digamos, se desacoplan en el lado izquierdo, pero no en el derecho. ¿Ok? Entonces, aquí están la K0, la Φ0, esa es la FM, ¿ok? Entonces sí se puede. Pero dije, bueno, pero sí se puede, porque es que no veo ninguna referencia que lo haga. ¿Por qué no encuentro a alguien que lo haga? ¿Ok? Yo fui capaz de probar existencia y unicidad y estabilidad con esas estimaciones. Son suficientemente buenas para eso. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, y de un pequeño ejemplito para que entiendan, para que se entienda dónde está el problema. Imagínense que yo les doy, que ustedes conocen, W y Z. ¿Va? Fíjense, W está en HM, ¿ok? Su primera derivada en HM menos 1. Z en HM es L2 en HM más 1 y con primera derivada en HM menos 2. Entonces, fíjense, si lo piensan un poco, W tiene regularidad hiperbólica y Z tiene regularidad parabólica. ¿Va? Entonces, imagínense que les doy esas dos. Y les doy F1 y F2, funciones suficientemente suaves de W y Z y sus derivadas.
¿va? Creo que es fácil de obtener o se pueden imaginar, al menos por el momento, que si yo hago la estimación de energía para la ecuación de U, voy a obtener esto. ¿Ok? Vean que la ecuación, cada una de estas ecuaciones está desacoplada. ¿Sí? No hay variables de B en U y no hay derivadas de B en U en la ecuación para U y no hay derivadas de U en la ecuación para U. Entonces, la estimación de energía, pues, es fácil de probar que queda así, o al menos uno de los pasos queda así. Entonces, luego miren, vamos a utilizar la regla de la cadena. ¿Ok? Ya que utilicé la regla de la cadena, vean que me queda un factor de U, la norma M, es la norma en HM, ¿ok? Me queda un factor de ambos lados y lo quito, ¿va? Y esto implica que me queda esta estimación lista para usar Gromwall, ¿sí? Entonces usan Gromwall, ¿va? Me da esto, estándar, ¿no? Y luego vamos a aplicarle la desigualdad de Holder, porque yo tenía, las hipótesis que yo obtenía para las matrices eran cuadrado integrables. En las normas, si las vieron, eran que fueran cuadrado integrables. Entonces, pues vamos a aplicar Holder, ¿ok? Y eso me saca este factor T enfrente de la norma de Wagner, Sobolev-Wagner para F1. Me saca ese factor T. Ese factor T es importante, ¿ok? La estimación para B es más o menos estándar y lo obtenemos de esa manera, ¿ok? Bueno, ahora imagínense que F1 y F2 tienen esta forma, nada más para fijar ideas. Y vamos a obtener estimaciones de F1 y F2 de esta manera. ¿Sí? Entonces, las estimaciones de energía de acá me van a dar esta estimación de energía que les pongo aquí abajo. Pero vean que todo está multiplicado por un factor T. ¿Qué me está diciendo esto? Que si tú definieras el mapeo que manda WZ en V, si tomas T suficientemente pequeño, puedes hacer que eso sea una contracción. ¿Ok? Punto fijo de Banach te da lo que quieres. ¿Sale? Bueno, es lo que les digo, ¿no? Tomamos la T suficientemente pequeña y ya está. Pero ahora asuman que en lugar de la ecuación para U, ahora les doy una ecuación acoplada. ¿Sí? Un acoplamiento muy simple. Hacemos la estimación de energía y me va a quedar esto. ¿Sale? Pero vean, ya me quedó la derivada de B. La norma M de la derivada de B. ¿Sí? Si nos atrevemos a seguir los mismos pasos que antes, es decir, regla de la cadena y factorización, vamos a quedarnos con eso. Y esta desigualdad es indeseable. ¿Por qué? Porque ya me sacó del lado derecho la norma de Bx. No puedo tener esa norma de Bx del lado derecho, porque la ecuación para B me saca la norma en M más 1 del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, yo no puedo aplicarle Gromwall. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que al hacer eso, si ustedes siguen los pasos, al tratar de intentar hacer la estimación de energía correcta, no pueden permitir que Bx esté del lado derecho. ¿Cómo lo aíslan del lado izquierdo? Pues con la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Con la desigualdad de Cauchy con peso, le llaman. ¿Okay? Pues todos estos pasos son estándar. De esa manera, aislamos el término Bxm al cuadrado del lado izquierdo y se convierte en un término coercivo. Ajá. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? Que van a sacrificar el factor T. Porque ya no hay necesidad, porque a la hora de que utilizan Cauchy, ya les eleva todo al cuadrado. Ya no hay necesidad de usar Holder. Entonces el factor T ya no sale. Y en este caso, ¿qué les queda? Les queda esto. Que vean, el factor T ya no está enfrente de este pedazo. Entonces esta desigualdad ya no sirve. Al menos para aplicarle punto fijo de Banach. Entonces, llega un momento cuando trabajas con el acoplamiento que dices, ¿se sacrifica el punto fijo de Banach o se sacrifica Gromwall? ¿No? Una de las dos, es el precio por trabajar el acoplamiento. Y esto me dio mi respuesta. Por eso no utilizas el acoplamiento en la linealización. ¿Ok? Por eso utilizas otro tipo de linealización. ¿Vale? Entonces, ese es el problema. ¿Va?
Bueno, déjenme explicarles esto de otra manera. Si ustedes llaman acá a la norma en el espacio Y de la diferencia del mapeo T, acuérdense el mapeo que mantaba Z en W, definimos nuestras iteraciones como cuando trabajamos el punto fijo de Banach. Todos los papers que les mostré se pueden clasificar en dos maneras. ¿Ok? Bueno, hay una tercera. No estoy enfocándome en puntos fijos topológicos. Bueno, hay dos, digamos. Los que tienen un alfa, tal que su regla de iteración, ¿ok? La AK, está dominada por alfa con AK menos 1. Eso es, eso resulta en la iteración que aparece en el punto fijo de Banach. Hay otros que no. Hay otros que le sale un pequeño errorcito beta K. Pero el beta K, tienes tú un control a priori sobre él. Tú lo puedes hacer que decrezca tan rápido que su serie sea finita. Y entonces, creo que nos podemos imaginar que si la serie de beta K es finita y yo tomo la serie de la desigualdad, digamos, formalmente, entonces lo que eso me va a decir es que la serie de la AK es finita y por lo tanto AK se va a cero. ¿Y eso qué me dice? Ah, pues que esto es de Cauchy. ¿Ok? Y va a converger a un punto fijo porque ya es de Banach. Bueno, en mi caso, el término que queda volando es un gamma K, es el Z. ¿Sí? Nada más imagínense que ahora dice ZK menos ZK menos 1. Ajá. Entonces queda volando. Tú no puedes decir, tú no tienes ningún control sobre este ZK menos 1, ¿ok? No vas a tener ningún control porque tú quieres mostrar que esto se va a cero. No puedes decir, yo sé a priori que esto se me va a cero. No. ¿Ok? Eso es lo que quieres probar. Entonces, debido a que el mapeo con el que trabajas le queda este término gamma K volando, por eso es que le llamé mapeo no contractivo. ¿Okay? Porque ya no lo puedo meter acá. ¿Sale? O punto fijo no contractivo. ¿Sale? Lo que sí mostré es lo siguiente. Fíjense, si yo supiera que la Z, déjenme regresarme un poco, nada más para mostrárselo. Si yo supiera que la Z, ¿dónde la tengo? Acá está. Que la Z es solución de una ecuación parabólica, yo podría hacer estimaciones para Z en términos de otras nuevas variables. Ajá. Entonces, lo que me di cuenta es que si te ibas en la iteración al segundo paso, a K mayor o igual a 2, tú obtenías esto, con un alfa 0 mayor que 0 y menor o igual que 1 entre 6, así lo tomé, es necesario ese valor, y obtenías esta regla de iteración. ¿Sale? ¿Ok? Nada más que al principio uno puede decir, híjole, esta regla de iteración crece porque va sumándose, ¿no? El siguiente paso, lo que está entre paréntesis, AK menos 1 más AK más 2, menos 2, va a ser más grande. Y sigue creciendo K y va a ser más grande y más grande y más grande. Por eso tuve que tomarme un alfa 0 muy, muy particular. No es suficiente con que sea mayor a 0 y menor a 1. No, tiene que ser muy, muy específico. Entonces, con eso logré probar el siguiente lema. ¿Ok? Resulta que, como lo pueden ver aquí, esto está dominado por la sucesión de Fibonacci. ¿Sale? Cada uno de los términos, el A2K y el A2K más 1, lo logré dominar por alfa 0 a la K, la sucesión de Fibonacci y una constante beta 0. ¿Sale? Bueno, este lema 1 por F1 se prueba con inducción. Es una reglita, es una demostración de este tamaño, muy simple. ¿Sale? Lema F2. Bueno, si ahora te tomas alfa 0 mayor a 0 y menor o igual a 1 entre 6, puedes hacer que eso se me vaya a hacer. ¿Por qué? Lo que yo hice fue darme cuenta que la sucesión de Fibonacci, términos pares e impares, los podía dominar con 3 a la K. ¿Ok? Por eso, de hecho, por eso es que saqué el número 1 entre 6. Inicialmente dije, bueno, igual y un medio jala, ¿no? Pues es la fracción por excelencia, pero no. Sucesión de Fibonacci comparada de esta manera no le gana a 2 a la K. Perdón, le gana a 2 a la K. ¿Vale? Entonces tuve que tomarme 3 a la K. Ya que es esto, ya que sé eso, puedo asegurar esto, multiplicas por 1 entre 2 a la K y te queda que estos términos se te van a hacer. ¿Sale? Entonces, esa reglita, esa iteración que me salió,
sí es suficiente para concluir que la AK se va a hacer, ¿va? Entonces les presento mi resultado de punto fijo. Nada más déjenme decirles algo, está maquillado, ¿ok? Por un momento, imagínense por un momento, olvídense de 1, de la condición 1. Imagínense que el mapeo T es continuo y que X es cerrado. Si eso fuera, ¿qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que si tienes una alfa 0 mayor a 0, menor o igual a 1 entre 6, que satisface esta desigualdad, entonces tienes un punto fijo. ¿Por qué requiero esta formulación? Esta formulación también es mi contribución. Porque resulta que en estos problemas de ecuaciones parciales, en general, hay un caso en una ecuación diferencial que no es cierto, pero en general el conjunto X no es cerrado. No es cerrado. Entonces, por eso ideé esta formulación que ahorita les voy a explicar. La prueba de este resultado, ya que tienen los lemas F1 y F2, son bastante simples. Es prácticamente repetir la prueba del punto fijo de Banach. ¿Ok? Entonces, definen sus iteraciones, utilizan la desigualdad, obtienen su iteración, ¿ok? Y utilizan que la formulación que aquí les presento, que X infinito sea una extensión del dominio, ¿ok? Y que tengas una extensión del mapeo bien definida. Si tú tienes eso, entonces, cada vez que tengas esto, ¿ok? Puedes concluir que T pico de U infinito es igual a U infinito. Si se dan cuenta, está funcionando de alguna manera como la propiedad de la gráfica cerrada, ¿ok? Y así pruebas la existencia del punto fijo, pero para la extensión de T, ¿vale? Por un momento les digo, sí, para la extensión de T, ahorita les digo qué pasa con T. La unicidad se da con la desigualdad que puse en el segundo paso, ¿no? Tienes un punto fijo y pues la unicidad es consecuencia de esta desigualdad de acá, ¿no? Necesariamente deben ser iguales, ¿va? Entonces la prueba es muy simple, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa con X y con Y? Bueno, resulta que X y Y se construyen a través de dos procesos que Maida, es la referencia 9, Andrew Maida, bautiza como acotamiento o acotación en la norma alta y contracción en la norma baja. ¿Por qué? X va a ser el dominio donde tú quieres que exista tu punto fijo, ¿no? Entonces debería tener la mejor regularidad posible. Si tú ya diste tu S, pues dices, pues que esté en las funciones continuas de 0t en HS. Ajá. Entonces, X se va a definir a través de cotas en las mejores normas. Pero Y, digamos que Y es el universo diciendo, no me importa tu opinión. Y no se puede llevar, no es te dice, ¿sabes qué? La contracción o la desigualdad de contracción no la puedes llevar a cabo en las normas de X. ¿Por qué? Y por esa razón X no puede ser cerrado en Y. ¿Sale? Por eso tuve que idear esta formulación. La formulación, la formulación de T pico viene a ayudarme a saltarme la continuidad por el hecho de que la X pues no va a ser cerrada. Ajá, y no voy a poder asegurar que el punto fijo existe en X. Será un punto límite, pero no puedo decir que está en X. ¿Sale? Entonces, para este caso, para el caso del sistema Cataneo-Cristo, X se define a través de estas cotas. La importante es esta que les estoy encerrando acá abajo, ¿ok? Me está diciendo que debo acotar, son todas las funciones que en particular esta norma está acotada por una constante. ¿Va? ¿Vale? Y se puede probar que hay un T0 menor a T, de tal manera que T de X está contenido en X, utilizando mi teorema de existencia de unicidad para el caso lineal. ¿Salen mis estimaciones lineales? Ahora, ¿cómo construyo Y? Bueno, si se acuerdan hace rato que estimé las F1 y F2 en el ejemplito, no sé si se dieron cuenta, pero estimé una norma más pequeña que la norma en donde les di la regularidad inicial. ¿Por qué? Eso es porque la inhomogeneidad, en este caso la R, siempre está representada a través de cosas que tienen menos regularidad.
¿sí? Entonces, si ustedes dicen, mira, mis soluciones están en HS, fíjense la R pico cómo está representada. Si tú quisieras sacar estimaciones en HS, te van a salir, vas a tener que estimar esto en HS, este término de aquí, pero si la W está en HS, W1 está en HS, vas a tener que estimar normas de orden HS más 1. Y esas normas, por la estimación parabólica, no van a estar acotadas uniformemente por constantes. Entonces, por eso es que Y no se puede tomar como, no puedes definir Y, las normas que definen a Y, no pueden tomarse como las mismas que X, porque la inhomogeneidad siempre está representada a través de términos de regularidad menor. ¿Ok? Entonces, esa discrepancia es la que requiere mi formulación del punto fijo. ¿Sale? Entonces, Y va a resultar ser, digamos que el mismo espacio, pero con un grado de regularidad menos, como pueden ver aquí. ¿Sale? Bueno, ya que tienen eso, lo único que falta hacer es verificar que hay una extensión que está bien definida, pero eso es fácil de hacer. ¿Sale? Eso es fácil de hacer y es consecuencia de la compacidad débil y compacidad débil estrella que uno hereda de X. ¿Sale? Es decir, ustedes tienen que probar que si ustedes tienen UK que converge a U y BK que converge a B, recuerden, entonces la extensión se define como T pico de U igual a B, tienen que probar que eso es independiente de la sucesión que converge a U, ¿no? Pero la compacidad débil me dice, mira, cuando tú tomas el límite de esto y obtienes esta ecuación de acá, sí, será una ecuación que se satisface en un espacio de orden menor, por ejemplo, de regularidad menor, por ejemplo, las funciones continuas de 0t en HS-2. Sí, pero como tú tienes tu compacidad débil o compacidad débil estrella, el límite va a estar en L infinito de 0t en HS, en L infinito. Y eso es suficiente para que yo lleve a cabo mis estimaciones de energía. Y resulta que entonces, por unicidad, si yo tuviera otra sucesión que converge a U y que converge a este B gorro, entonces por unicidad, B gorro es B. ¿Va? Y así concluyo la existencia de un punto fijo para T. ¿Sale? Bueno, un par de observaciones finales. Resulta que dices, bueno, tú querías el punto fijo para T y no T pico. Tu resultado te lo da para T pico. Bueno, resulta que para este tipo de mapeos, sobreyectividad implica regularidad. Y eso es porque siempre que sepas que una U infinito viene de algo, entonces satisface una estimación de energía y la estimación de energía siempre te regala un poquito más de regularidad. ¿Ok? La formulación que les puse en mi teorema de punto fijo está motivada por el concepto de operador cerrable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les digo, yo me quería saltar la continuidad. ¿Va? Entonces, ojo, un operador es cerrable si la cerradura de su gráfica es igual a la gráfica de un operador. Bueno, no es esa definición, porque obviamente para que eso tenga sentido, deberías hablar de operadores lineales, y esto pues no tiene por qué ser lineal. Pero resulta que hay, si revisan ahí un libro de análisis funcional, resulta que hay un resultado que te dice que todo operador cerrable tiene como dominio el que les puse, el X infinito que les puse en mi formulación, y dije, bueno, tal vez ese me sirve, ¿va? Y de hecho puedes probar que T pico es la extensión cerrada más pequeña de T. ¿Ok? Digo, me salió eso como curiosidad. Ahora, mi resultado también muestra, de cierta manera es una mejora, porque tú podrías decir, oye, T cuadrada es una contracción, y yo te digo, no necesitas saberlo. Con que tú estimes esto, bien podría ser que esto fuera Lipschitz, pero a la hora que le restas esto, ya lo hagas suficientemente pequeño este alfa cero. Entonces sí es como una mejora de cierta manera. Podría ser también que no lo fuera porque estoy imponiendo la condición extra de que el alfa cero sea menor o igual que 1 entre 6. ¿Ok? Pero al menos para estos problemas en los que yo nada más necesito asegurar que hay un tiempo positivo, pues creo que sí es una mejora. ¿Sale? Y al lidiar con la linearización, con el acoplamiento de la linearización, me di cuenta de la importancia, que yo creo que jamás ha sido resaltada en este tipo de sistemas, de llamar al sistema parcialmente hiperbólico parabólico. ¿Ok? Porque ni siquiera, como lo muestra el sistema de Cataneo-Cristo,
ni siquiera es hiperbólico. Ahora, en 7 van a encontrar la razón por la que nadie realmente estudia o todos hacen el truco de Kawashima para desacoplar la linealización. Y es que él dijo, bueno, no dijo, probó, ¿no? Que si un sistema viene de un conjunto de leyes de conservación y hay una entropía convexa, que resulta ser equivalente a la existencia de un simetrizador, ¿ok? Recuerden, nosotros no tenemos ni conservatividad ni existencia de simetrizador. Pero si sucede eso, entonces hay un cambio de variable que te escribe el sistema en forma desacoplada. ¿Vale? Entonces, por eso realmente, como la mayoría, yo diría el 99.9% de la dinámica de fluidos compresibles está llena de ese tipo de sistemas, pues realmente a nadie le interesa tratar el acoplamiento. Pero eso también les dice algo el modelo. O sea, el modelo no tiene realmente nada en común con la dinámica de fluidos estándar. Y bueno, por el tipo de regla de iteración que salió, pues, aunque no lo hice en la tesis, ya se lo puse en el preprint, le llamé a T contracción de Fibonacci. ¿Sale? Bueno, gracias. Está aplaudiendo tu público, según oigo, Felipe. Muchas gracias. Muy linda charla. Muy, muy linda charla. Bueno, ¿hay preguntas? Ramón. Tienes que prender tu micrófono. No sé si yo te tengo que autorizar aquí algo. Sí, gracias, Mónica. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Una pregunta, Felipe. Pensando en el modelo de Cataneo-Christoph, que demostraste que no es hiperbólico si le quitas los términos de disipación. Generalmente, la hiperbolicidad está asociada a la solvabilidad del problema de Cauchy de un sistema hiperbólico. Bueno, del sistema de primer orden, ¿no? Si es hiperbólico, entonces se puede resolver el problema de Cauchy. Si el sistema es lineal, es una relación 1 a 1. La pregunta sería, ¿tu resultado de existencia local implica la existencia de soluciones cuando la disipación es positiva para un sistema cuya parte invícida, llamémosle así, es no hiperbólica? ¿Por qué el tomar el límite cuando estos coeficientes de viscosidad tienden a 0 no te da una solución del sistema no hiperbólico? Esto yo creo que es fundamental en la teoría, porque si no tendrías un sistema no hiperbólico que tiene una solución. Sí, claro. Sí, es que es muy importante lo que dice Ramón, ¿no? Porque agárrense yo ya probé existencia lineal sin la hiperbolicidad, al caso lineal nada más, ¿ok? Como les decía, como dijo Ramón ahorita, la hiperbolicidad, cuando no hay viscosidad, es sí, solo sí, el problema está bien planteado en L2. Entonces, con mi sistema, ahora extiéndanlo, métanle una epsilon a mi sistema, resuélvanlo y dejen que la epsilon se vaya a hacer. Es decir, apliquen el vanishing viscosity al sistema que yo les puse y que concluirías en principio. Parecería una contradicción porque dirías, entonces, por vanishing viscosity vas a tener el buen planteamiento de un sistema lineal que no es hiperbólico. Ok, no se puede porque como les dije, el método de vanishing viscosity es una maniobra de 2 pasos. Tienes que tener la epsilon y necesitas las estimaciones en L2 del sistema con epsilon igual a 0. Resulta que Kano, un japonés, mostró que un sistema que tiene estimaciones en L2 necesariamente es hiperbólico. Lo que quiere decir que si no hay hiperbolicidad, no hay estimaciones en L2 y por lo tanto no puedes llevar a cabo el método de vanishing viscosity. Eso es. Así es. Entonces no es una contradicción con eso, con ese resultado. ¿Alguna otra pregunta? Alberto. Pues, a ver si me escuchan. Tu resultado es de existencia local y al inicio nos mostraste unas estimaciones.
Entonces, ¿el local con las estimaciones te da existencia global? No. Bueno, con esas no. No, necesitas estimaciones además globales. Yo ya no llegué a eso. ¿Sabes por qué? Por lo mismo, no teníamos estructura conservativa, no teníamos existencia de entropía, y usualmente para hacer estimaciones globales necesitas este tipo de estructura. Y nosotros pues ya nos quedamos ahí. No, mis estimaciones no son para existencia, para todo tiempo T. A fin de cuentas no lo son, pero en parte es porque el sistema pues está muy mal portado, no tiene ninguna de las propiedades que debería tener. Y otra pregunta que tengo es, ¿este tipo de problemas se puede considerar con condiciones de frontera en algún dominio con frontera? Sí, yo creo que sí, sin problema. De hecho, tengo un alumno de licenciatura que le dejé ese problema estudiarlo, nada más que con un punto fijo topológico. Usualmente esos son más adecuados tratarlos con punto fijo topológico por la compacidad, ¿no? De Rayleigh. Pero sí se puede, sí se puede. Pues también podrías tener un dominio con frontera no acotado. Con frontera no acotado, sí, pensé en el caso de omega acotado, ¿no? Pero sí, sí se podría trabajar. Con frontera no acotado se puede adaptar tu método. Yo creo que sí, sin problema. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta medio boba, Felipe. En tu lemita ese del punto fijo, tú dices, comparas al término acá, dices eso es menor o igual que alfa 0 por acá menos 1 más acá menos 2. Supongo que eso lo puedes iterar, ¿no? Nada más que entonces el alfa 0 se te tiene que ser más chiquito. O sea que podrías decir, alfa acá es menor o igual que un alfa 0 gorro que multiplica a alfa k menos 1 más alfa k menos 2 más alfa k menos 3, etcétera, etcétera, hasta una cierta longitud. Y supongo que obtendrías un resultado análogo, ¿no? Pues, o sea, ¿O no? si empezamos a hacer la iteración, el problema es que la suma va creciendo, ¿no? Porque Sí, el la siguiente... suma va creciendo, pero entonces la alfa 0 no te vuelve más chiquito. Sí, exacto. Por eso ¿No? es Entonces por ya eso no que... va a ser un sexto, sino va a ser uno entre quién sabe qué. Sí, exacto. O sea, pero exactamente ese es el chiste por el cual tuve que pedir que el alfa 0 sea menor o igual que 1 entre 6. Porque mayor a 0 y menor a 1 no jalaba. No te funciona. No me funcionaba. Dije, vamos a ver si alfa 0 igual a un medio jala. Y resulta que Fibonacci, comparado de esta manera, Ajá. A2K, perdón, alfa 0K, o sea, un medio a la K, con Phi2K, no. Comparado así, o sea, el par de K, Ajá, sí, sí. no le gana. No le gana. Eso De es. hecho, gana Fibonacci. Entonces se me iba y por eso tomé el 3. Yo necesitaba en sí mostrar que esto era menor o igual que alguna potencia, ¿no? Eso es. Alguna función potencial, es lo que quería, ¿no? Sí, un Pero poco le digo, mi pregunta era esa, si ahora sumas más cosas, si también puedes encontrar una potencia para Fibonacci que te funcione cuando tienes más sumandos. pues yo, o sea, Yo creo que sí, ¿no? yo creo que sí, o sea, como sacando en lugar de tener una iteración para K mayor o igual a 2, digamos, a partir de K mayor o igual a 3, o algo así, o sea, que te sacara Sí. más. Yo creo Sí, que porque tú lo que quieres es alfa K, o sea, tú lo que quieres es alfa K menor, tú lo que tienes es alfa K menor o igual que un alfa 0 que multiplica alfa K menos 1 más alfa K menos 2. Ahora suponte que lo que tienes es, no eso, sino del lado derecho tienes paréntesis, alfa K menos 1, alfa K menos, más alfa K menos 2, más alfa K menos 3, más alfa K menos M, ¿no? Y entonces, yo supongo que ahí, pues, la alfa 0, o sea, mi pregunta es, ¿existirá una cota para el alfa 0 que tú digas, si alfa 0 es menor o igual que quién sabe qué, entonces me funciona mi Fibonacci? Pues como que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que repitiendo más o menos los cálculos, sí. Lo único que yo pensaría es que el alfa 0 va a ir decreciendo, ¿no? Ah, no, claro, Sí, se te va a ir pero, haciendo cada vez más chiquita, o sea, va a sí. ser 1 entre algo muy grande elevado a la K, ¿no? Sí, Sí. yo creo que sí se puede. Y eso es interesante porque eso te va diciendo que le puedes ir quitando como que cosas más grandes a esto, ¿no? A este de Exacto, aquí, a esa de exacto, aquí, ¿no? exacto, Y así te exacto. evitas estar trabajando o verificar si algo es, si te cuadras Lipschitz, o digo, si es contracción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O sea, a lo mejor
pues a mí Chassis está, es que me gustó eso, se me hizo un resultado bien bonito, fíjate, tu resultadito de punto fijo está padre. Y luego Gracias. también me gusta esa parte dices, bueno, no es cerrado, pero ¿cómo le hago, no? Y entonces juegas tantito y Sí. entonces entre la regularidad y la contracción, pues como que tienes que encontrar un balance, pues, Sí. ¿no? Y ¿Y eso te sabe qué? implica usar dos espacios distintos. Sí, exacto. ¿Sabe qué? Ahorita que lo mencionó, hay un caso, bueno, yo conozco dos casos, pero hay uno muy, que todos conocemos, muy importante, donde no se da ese como desfase en las normas, que es el teorema de Picard. ¿Pero por Claro. qué? ¿Por qué? Pues porque hay una formulación débil de por medio que me permite estimar, que me permite definir X en términos de las normas de Y. ¿No? Eso Porque es. me dice, estimo la norma infinito de X a través de la norma de infinito, a través de la continuidad que tengo de F, ¿no? Entonces, ahí no hay problema, pero eso es gracias a esa forma, esa estructura que a fin de cuentas es conservativa, a esa forma de esa formulación débil que tiene. Serre hizo algo así para el caso que les puse, asumiendo la conservatividad y la entropía convexa y un montón de otras cosas, y mejoró la regularidad. El resultado de CR tiene la regularidad mejorada. Su S es mayor que D medios más 1, pero puede ser un real. El mío tiene que ser un entero. Y lo hizo gracias a eso, a que de cierta manera como que equiparas las dos normas y te evitas estar teniendo que estimar normas tan grandes en las inhomogeneidades, pero eso es gracias a la estructura conservativa. Eso es. Oye, yo tengo tus papers, los tengo yo. Si no los tengo, mándamelos, ¿no? Es que no sé si los tengo. Sí. No los tienes, sí, pero sí los. Porque tengo nada más tu CV, pero no tengo tus papers, mándamelos. Sí. Muy bonita charla, Felipe, me gustó muchísimo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí en el chat. Bueno, si no hay más, no sé en el chat, a ver, es que yo no veo nada en el chat. No, ¿verdad? No hay. Pues muchas felicidades al asesor de Felipe también. Y gracias, Ramón. Muy bonito trabajo, Ramón. Padrísimo estuvo. Muchas gracias por tu charla, Felipe. Todo fue mérito de Felipe. Bueno, pero por allí tú le has de ver, claro, al menos encouragement, ¿no? Bueno, pues prendan su micrófono y le damos un aplauso a Felipe, porque el público de allá en vivo está muy rascuacho. Gracias. Pues